Evangelio de hoy. Viernes 4 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús pasa por la vida de Mateo, no pasa como lo hacen los demás. No lo mira con desprecio como quien ve a un pecador empedernido e irredimible, sino que lo mira con esa mirada que solo el Hijo de Dios posee. Una mirada que traspasa la piel, que atraviesa la historia de fracasos y errores, que rompe las etiquetas sociales impuestas, y alcanza directamente el corazón herido, sediento, necesitado de redención. Porque Jesús, al ver a Mateo, no ve un cobrador de impuestos traidor a su pueblo, sino un alma capaz de amar, de cambiar, de dejarlo todo. Y entonces, en medio del ruido del mercado, en medio de las críticas silenciosas y los murmullos despreciativos, Jesús pronuncia dos palabras que cambian todo: sígueme. Palabras que no juzgan, que no condenan, que no exigen, sino que invitan, que levantan, que abren el camino a una vida nueva, y que revelan que el reino de los cielos está abierto para todos, incluso para los que el mundo ha decidido excluir. La respuesta de Mateo es inmediata, asombrosamente inmediata, porque él no pide tiempo, no hace preguntas, no solicita explicaciones. Simplemente se levanta y lo sigue, como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento, como si esa invitación resonara más profundamente que cualquier otra palabra escuchada antes. Porque el llamado de Jesús no es como el de los hombres. Es un llamado que tiene la fuerza de la verdad, la ternura del amor y la claridad de la luz. Y cuando uno se encuentra con esa voz, ya no hay razones para permanecer sentado en la misma silla del pecado y del miedo, sino que el alma se levanta, el cuerpo responde, el corazón late con fuerza, y comienza un camino nuevo. Un camino que no sabe exactamente a dónde lleva, pero que se sabe seguro, porque lo guía el Maestro. La escena de la llamada de Mateo no termina con su respuesta, sino que continúa con una imagen aún más desconcertante para los fariseos y maestros de la ley. Jesús sentado a la mesa con los pecadores y publicanos, compartiendo el pan, bebiendo del mismo vaso, rompiendo no solo normas sociales, sino estructuras internas que por años habían excluido a los impuros, a los indignos, a los que no cumplían los criterios de santidad establecidos por los hombres. Y allí está el Hijo de Dios. No en la sinagoga, no en el templo, sino en una casa cualquiera, en medio de aquellos que el sistema había rechazado.
demostrando que el reino de los cielos no se construye con privilegios, sino con misericordia. Que la verdadera comunión no teme ensuciarse las manos con la vida real de los demás. Y que no hay mejor altar que una mesa donde el amor es servido sin condiciones. Los fariseos no pueden comprender. Porque están ciegos por su propia justicia. Porque han construido una imagen de Dios, basada en el cumplimiento estricto de normas, y no en la compasión. Porque han olvidado que Dios no busca apariencias, sino corazones sinceros. Porque creen que Dios se agrada de sacrificios externos, cuando en realidad se deleita en la misericordia. Y así, al ver a Jesús en medio de los pecadores, se escandalizan. Porque para ellos la santidad es distancia. Es pureza intocable. Es separación del mundo. Pero Jesús les demuestra que la santidad verdadera es cercanía. Es amor que se inclina. Es compasión que transforma. Es presencia que restaura. Porque el médico no se queda en la torre más alta, sino que desciende hasta el enfermo para curarlo. Y es entonces cuando Jesús pronuncia una de esas frases que resumen todo su evangelio. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabras que derrumban cualquier pretensión de superioridad espiritual. Que revelan que el evangelio no es un premio para los perfectos, sino un llamado para los rotos, para los heridos, para los perdidos. Palabras que consuelan al alma cansada que siente que ya no tiene lugar en la historia de Dios. Y que despiertan una esperanza nueva en quienes se sienten indignos de acercarse al altar. Porque Jesús no vino a buscar a los que creen tenerlo todo resuelto, sino a los que reconocen que necesitan ayuda. Y ese reconocimiento no es debilidad. Es sabiduría. Porque solo cuando uno se sabe enfermo, busca al médico. Y solo cuando uno se sabe pecador, se abre a la gracia que salva. La llamada de Mateo es también un espejo para cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos encontramos sentados en mesas donde no deberíamos estar, haciendo elecciones que nos alejan de Dios, ocupados en actividades que quizá llenan los bolsillos pero vacían el alma, sumergidos en dinámicas de vida donde el ruido del mundo ahoga la voz del Espíritu. Pero el Evangelio nos enseña que Jesús no espera a que estemos en el templo o en oración para llamarnos. Él pasa por donde estamos. Se detiene en medio de nuestras ocupaciones diarias. Y nos llama. No porque seamos dignos, sino porque nos ama. Y cuando su voz toca nuestra alma, algo dentro de nosotros reconoce la verdad. Y entonces entendemos que su mirada no es juicio, sino redención. Que su palabra no es acusación, sino invitación a empezar de nuevo. Y que seguirle no es perderlo todo, sino ganarlo todo. No debemos olvidar que Mateo no era solo un pecador a los ojos del pueblo. Era también un marginado religioso. Alguien a quien no se le permitía entrar al templo con libertad. Alguien cuyas oraciones eran consideradas impuras. Alguien que llevaba el peso de una historia socialmente condenada. Y sin embargo, Jesús lo elige. No como último recurso, sino como primera opción. Porque el reino no se construye con la perfección del currículum humano, sino con la docilidad del corazón. Y en este gesto el Maestro rompe la lógica de los fariseos. Trastoca los criterios del mundo. Y proclama con sus actos que nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por su misericordia.
Y que aquellos que son descartados por los hombres son a menudo los preferidos de Dios. No porque sean mejores, sino porque su pobreza les permite acoger con humildad la riqueza del Evangelio. El banquete que sigue a la llamada de Mateo no es solo una comida más. Es una señal profética. Una imagen del reino de Dios donde todos los excluidos tienen lugar. Una manifestación visible de la nueva familia que Jesús está construyendo. No basada en vínculos de sangre ni en tradiciones religiosas, sino en el amor y la conversión del corazón. Y allí, en esa mesa sin protocolos, sin etiquetas, sin jerarquías, se revela el rostro verdadero de Dios. Un Dios que no se escandaliza de nuestras heridas, que no nos desprecia por nuestros errores, sino que se sienta a nuestro lado para compartir el pan, para mirarnos a los ojos y decirnos sin palabras, tú eres importante para mí. Y esa simple presencia lo cambia todo. Porque donde antes había vergüenza, ahora hay dignidad. Donde antes había soledad, ahora hay comunión. Donde antes había rechazo, ahora hay acogida. Y donde antes había pecado, ahora hay gracia. Las palabras que Jesús pronuncia en respuesta a los fariseos tienen el poder de derribar siglos de estructuras mentales. Porque misericordia quiero, y no sacrificios es una cita del profeta Oseas. Pero en labios de Jesús toma una fuerza renovadora. Es una corrección divina a un sistema que ha confundido el cumplimiento externo con la justicia interior. Es un llamado a revisar nuestras prioridades espirituales. A preguntarnos si nuestras prácticas religiosas están realmente movidas por el amor. O si se han convertido en rutinas vacías que solo buscan aplacar la conciencia. Porque para Dios no hay nada más precioso que un corazón que ama, que perdona, que se compadece del hermano. Y cuando Jesús pone la misericordia por encima del sacrificio, nos invita a repensar todo nuestro modo de relacionarnos con Dios y con los demás. A dejar de mirar desde la superioridad. Y empezar a mirar desde la compasión. Como Él lo hace. En el corazón de este pasaje late una verdad profunda que no debemos olvidar. Jesús no llama a los preparados, sino que prepara a los que llama. No espera que seamos perfectos para acercarnos, sino que se acerca precisamente porque nos falta, porque nos duele, porque nos hemos perdido. Y esto debe llenarnos de esperanza. Porque no importa cuán rota esté tu historia, cuán marcada esté tu alma, cuántas veces hayas fallado. El llamado de Jesús sigue sonando cada día. Y cada día podemos responder como Mateo, levantarnos, dejar atrás lo que nos ata. Y seguirle. No porque tengamos mérito, sino porque Él es digno de ser seguido. Y en su compañía, paso a paso, todo en nosotros puede ser transformado. El corazón del Evangelio se revela con una claridad deslumbrante en este pasaje. Porque mientras el mundo etiqueta y descarta, Jesús llama e integra. Mientras muchos se escandalizan de la cercanía con el pecador, el Hijo de Dios se sienta con él a compartir la vida. Y así transforma la condena en oportunidad. El juicio en encuentro. La lejanía en intimidad. Y esto no es simplemente un acto de bondad social, sino una revolución espiritual. Porque cuando Dios se hace cercano, cuando se hace comida y compañía, está enseñando que el camino hacia Él no se pavimenta con méritos, sino con humildad, con apertura, con la disposición de dejarse amar.
Y eso es lo que cambia a Mateo. No una amenaza, ni una doctrina impuesta, sino la dulzura de ser mirado con ternura. El gozo de ser visto no por lo que hace, sino por lo que puede llegar a ser. Mateo representa también a tantos hombres y mujeres que han sentido el llamado de Dios en medio de su miseria, que han sido tocados por esa gracia inesperada, que interrumpe la rutina del pecado con una propuesta de vida nueva, que han experimentado que el amor de Cristo no espera nuestra limpieza para acercarse, sino que Él mismo, con sus manos santas, nos limpia cuando nos alcanza. Y por eso cada historia de conversión es un eco de esta escena. Cada vida transformada es una repetición del sígueme. Cada corazón herido que se levanta y lo sigue es una prueba viva de que Jesús no ha dejado de pasar por nuestras mesas. No ha dejado de detenerse ante nuestras vidas. No ha dejado de pronunciar ese llamado que lo cambia todo. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque los religiosos critiquen, aunque los legalistas murmuren, el Maestro sigue eligiendo a los que están caídos para que, levantados por su gracia, anuncien la buena nueva. Hay algo profundamente revelador en la actitud de Jesús hacia los fariseos. Porque Él no los rechaza. No los insulta. No los aleja. Pero sí les lanza una advertencia contundente. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Lo cual implica que incluso los más religiosos pueden estar lejos de Dios si han perdido la capacidad de amar. Que no basta con cumplir normas y rituales. Si el corazón no se conmueve ante el sufrimiento del otro. Si la compasión no brota ante el dolor ajeno. Si la misericordia no es el centro de nuestra espiritualidad. Y esta palabra también va dirigida a nosotros. Los creyentes de hoy. Los que tal vez hemos caído en la rutina de la fe. Sin darnos cuenta de que podríamos estar más cerca del sacrificio que de la misericordia. Y que, como aquellos fariseos, necesitamos volver a la raíz del Evangelio. Que no es una doctrina fría, sino un fuego de amor que abraza a los pecadores y los convierte en santos. Este encuentro entre Jesús y Mateo también nos revela que la conversión es un movimiento inmediato y progresivo a la vez. Porque Mateo lo deja todo en ese instante, sí. Pero ese todo no es solo su oficio. Su dinero, su puesto en la sociedad. Sino también una manera de vivir, de pensar, de mirar el mundo. Y ese cambio profundo toma tiempo. Toma lucha, toma perseverancia. Por eso no basta con un momento de entusiasmo. Sino que se necesita un seguimiento diario. Una fidelidad en lo pequeño. Una voluntad decidida de permanecer en el camino. Incluso cuando no se sienta nada. Incluso cuando vuelvan las tentaciones. Incluso cuando el pasado quiera resurgir. Y ahí es donde el llamado inicial se convierte en una historia de fidelidad. No por nuestras fuerzas, sino por la gracia que sostiene a los que deciden seguir al Señor con todo el corazón. Mateo, al dejar su mesa de recaudador, no solo deja atrás una profesión, sino que inicia un camino de comunión, de discipulado, de misión. Y eso también es clave para nosotros. Porque seguir a Jesús no es solo cuestión de cambiar de vida individualmente, sino de entrar en una comunidad nueva. En una familia de fe. Donde todos los llamados comparten el pan y la palabra. Donde todos los rescatados aprenden a vivir según el Evangelio. Y por eso el seguimiento no es un camino solitario, sino eclesial.
comunitario. Es un caminar con otros que también fueron tocados por el mismo amor. Y esto nos obliga a mirar al otro con ternura, con paciencia, con comprensión. Porque si yo fui perdonado, ¿cómo no voy a perdonar? Si yo fui amado, ¿cómo no voy a amar? Si yo fui llamado en medio de mi miseria, ¿cómo voy a excluir al hermano que aún está en camino? El hecho de que Mateo escriba su propio evangelio es también una señal poderosa de transformación. Porque aquel que una vez llevaba cuentas monetarias, ahora lleva la cuenta de las palabras, los gestos, los milagros y las enseñanzas de su maestro. Y eso nos revela que Dios no borra nuestra historia, sino que la redime. No nos pide negar nuestro pasado, sino ponerlo en sus manos para que Él lo transfigure. Y así, los talentos que antes se usaban para el lucro y el interés personal, ahora son puestos al servicio del reino. Y el mismo Mateo que una vez fue despreciado por los suyos, hoy es venerado por millones como evangelista, como santo, como testigo fiel del amor que salva. Porque así actúa Dios, tomando lo impuro y santificándolo, tomando lo pequeño y engrandeciéndolo, tomando lo roto y reconstruyéndolo. Y esa es también nuestra esperanza. Cuando Jesús se sienta a la mesa con los pecadores, está realizando un acto profundamente escandaloso para la cultura de su tiempo. Porque en la mentalidad judía compartir la mesa implicaba comunión, aceptación, unidad de vida. Y por eso no era posible comer con impuros sin contaminarse. Pero Jesús viene precisamente a romper con esa idea. Porque su santidad no se contamina al tocar lo sucio, sino que purifica lo que toca. Y esa es una verdad que debemos recordar cada día. Porque muchas veces tememos acercarnos a Dios por miedo a no estar limpios, por miedo a ser indignos, por miedo a ensuciar lo sagrado con nuestra miseria. Pero Jesús nos dice con sus gestos que no debemos temer, que Él ha venido precisamente para buscar lo que estaba perdido, para sanar lo enfermo, para purificar lo impuro, y que en su mesa hay un lugar para cada uno de nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Él ha decidido amarnos. Este pasaje también ilumina la misión de la Iglesia. Porque si Cristo, el Hijo de Dios, se hizo amigo de los pecadores, ¿cómo podría la Iglesia no hacerlo? Si Jesús no esperó que los hombres se purificaran para llamarlos, sino que los llamó tal como estaban, ¿cómo podríamos nosotros poner condiciones al amor que ofrecemos? Y esto nos desafía profundamente. Porque es más fácil predicar a los que ya creen. Es más cómodo acompañar a los que ya practican. Pero el Evangelio nos envía a los alejados, a los perdidos, a los que viven en los márgenes, a los que no entran en nuestras iglesias por miedo, vergüenza o resentimiento. Y nos recuerda que la misión no es proselitismo, sino encuentro, compasión, acompañamiento. Porque el reino se construye no con estructuras perfectas, sino con corazones dispuestos a amar como Jesús amó. Jesús, al decir que no vino a llamar a los justos sino a los pecadores, está declarando también el tipo de reino que ha venido a instaurar. Un reino que no se funda sobre la exclusividad, ni sobre la selección de unos pocos, sino sobre la apertura a todos. Especialmente a los últimos, los olvidados, los despreciados.
Y por eso, seguir a Jesús implica necesariamente una conversión del corazón que nos lleve a mirar con nuevos ojos a quienes nos rodean. A dejar de clasificar a las personas por su pasado, por sus caídas, por sus pecados visibles. Y empezar a mirarlos como Dios los mira. Con un deseo profundo de restauración. Con un anhelo de salvación. Con una paciencia que no se agota. Porque si nosotros hemos recibido la gracia inmerecida, estamos llamados a compartirla. A extenderla. A proclamar que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Y que el Evangelio es una buena noticia para todos. Sin excepción. La historia de Mateo nos recuerda también que el llamado de Dios nunca llega tarde. Que no hay edad, etapa, ni circunstancia en la vida que impida a Jesús pronunciar su sígueme. Porque Dios no se rige por nuestros relojes, ni por nuestras normas humanas, sino por su eterna misericordia. Y así como Mateo fue llamado mientras trabajaba en un lugar de pecado, nosotros podemos ser llamados en medio de nuestras confusiones, de nuestros errores, de nuestros desórdenes. Porque Jesús no necesita que estemos perfectos para amarnos. Él no espera a que estemos limpios para tocarnos. Más bien es su amor el que nos limpia. Es su cercanía la que nos purifica. Es su mirada la que nos devuelve la dignidad que habíamos perdido. Y eso debe despertar en nosotros una confianza absoluta. Una certeza firme de que, sin importar cuánto hayamos caído, Él puede levantarnos, transformarnos y hacernos instrumentos de su reino. Además, este pasaje revela que el seguimiento de Jesús no es solamente algo individual, sino que tiene una dimensión profundamente social y misionera. Porque Mateo no se quedó con su experiencia para sí mismo, sino que abrió su casa. Organizó un banquete. Invitó a otros pecadores. Y permitió que Jesús los encontrara también a ellos. Lo cual nos enseña que cuando hemos sido tocados por la gracia, no podemos guardarla egoístamente, sino que debemos compartirla, anunciarla, testimoniarla con nuestra vida. Abrir espacios de encuentro donde otros puedan descubrir también al Señor. Y eso puede suceder en una casa, en una comida, en una conversación sencilla. Porque donde hay un corazón disponible, Jesús entra y actúa. Y por eso cada uno de nosotros está llamado a ser un puente. Una puerta. Un canal por el cual otros puedan experimentar el amor de Cristo. Y reconocer que también ellos son llamados. La incomodidad de los fariseos ante el comportamiento de Jesús también nos pone frente a nuestras propias resistencias internas. Porque cuántas veces, sin darnos cuenta, actuamos como ellos, juzgando al otro por su pasado, desconfiando de las conversiones sinceras, creyendo que solo quienes cumplen ciertas normas externas pueden acercarse a Dios. Y olvidamos que nosotros también hemos sido perdonados. Que nosotros también fuimos salvados gratuitamente. Que nosotros también estábamos lejos cuando el Señor nos llamó. Por eso este Evangelio es una invitación a purificar nuestra mirada. A pedirle al Señor que nos libre de la autosuficiencia espiritual. De la soberbia disfrazada de celo religioso. De la rigidez que excluye en nombre de la ley. Y a rogarle que nos dé un corazón como el suyo. Capaz de amar antes que juzgar. De acoger antes que señalar. De sanar antes que condenar. Este pasaje, aunque breve, contiene toda una teología del encuentro. Del llamado.
de la transformación y de la misión. Y por eso debe ser leído y releído, orado y meditado muchas veces. Porque cada palabra pronunciada por Jesús, cada gesto realizado, cada reacción de los presentes, nos confronta, nos interpela, nos ilumina, y nos recuerda que el cristianismo no es una lista de normas a cumplir, sino una historia de amor entre Dios y el hombre. Una relación viva, dinámica, transformadora, donde lo esencial no es lo que yo he hecho, sino lo que Él ha hecho por mí. Y por eso el seguimiento cristiano no se basa en méritos acumulados, sino en la respuesta diaria a un amor que me ha precedido, me ha buscado y me ha llamado. Mateo no se excusa, no pone barreras, no pregunta si puede seguir a Jesús a pesar de su pasado. Él simplemente se levanta. Y eso es también lo que se espera de nosotros. Que dejemos de justificarnos, de lamentarnos, de hundirnos en culpas estériles, y que comencemos a caminar con decisión. Porque la gracia de Dios no es para ser observada desde lejos, sino para ser abrazada con valentía, con humildad, con gozo. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, aunque consista solo en ponerse de pie, tiene un valor inmenso. Porque abre la puerta a una historia nueva, a una amistad eterna, a una vida que ya no está marcada por el pecado, sino por la presencia de aquel que, con solo mirarnos, nos dice que somos amados. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.